el cántico de los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendición espiritual en los cielos. Esto es lo que dice en el primer versículo, que es el tercero, San Pablo, en esta epístola que dirige a los cristianos de Éfeso y en la que trata muchos temas, sobre todo uno que sobresale por encima de los demás, porque su tratamiento en esta epístola es muy singular y muy delicado, que es el tema de la Iglesia como esposa de Cristo. Y naturalmente aquello que no se le caía de los labios a Pablo, que es el misterio de Cristo. Después de la salutación, que es habitual en sus cartas, siguiendo el estilo epistolar de entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que viven en Éfeso, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3 veces Jesucristo en 2 versículos. Pues bien, después de este saludo introductorio, explota, como tantas veces contemplamos en Pablo, en un himno de glorificación de ese Jesucristo. Y comienza así, glorificando al Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo. Y decimos nosotros, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Pero lo que Pablo dice es: Benedictus Deus, Pater Domini nostri Jesu Christi, qui benedixit nos in omni benedictione spiritale in celestibus in Cristo, que nos bendijo a nosotros en toda bendición espiritual en los cielos en Cristo. Y ya veremos cómo el matiz es interesante. Cuando dice la primera palabra, bendito, San Pablo, que como saben, como los 4 evangelistas y como San Juan en su Apocalipsis y todos los demás autores del Nuevo Testamento, los otros apóstoles, Pedro y Santiago y Judas, escriben en griego, en ese griego popular que se llamaba koiné, pero que era un griego que admitía muchos matices según la precisión del vocablo, pues dice Pablo una palabra que se refiere a Dios, eulogetos, porque si se hubiera querido referir al hombre, hubiera puesto otro sufijo, con lo cual está poniéndonos en ambiente, en aroma de sobrenaturalidad, de divinidad. Desde el principio nos está queriendo meter con él en el torbellino que nos hará ascender a la órbita divina. Bendito el Dios, porque no hace falta ni verbo, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre. Kai en griego es I. Dice Dios, no dice bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre. Y explica San Jerónimo, con esa penetración de los padres de la Iglesia, cuya agudeza a veces casi desconcierta, porque te hace redescubrir aspectos de la Escritura absolutamente fascinantes. Dice, Dios y Padre. ¿Por qué Pablo quiere subrayar separándolas las 2 palabras si es el mismo, el Dios Padre? Porque es Dios del hombre asumido
y es Padre del Verbo a su mente. O sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Verbo es Dios de Dios. No cabe decir el Dios del Verbo, porque es el mismo y un solo Dios. Pero en cuanto hombre, sí que esa humanidad, como algo creado en el tiempo, tiene por Dios al Padre. Por tanto, es Dios y Padre. Explica así San Jerónimo en su comentario a los Efesios. Pues ese Dios y Padre es bendito. ¿En qué sentido? Dios bendice haciendo el bien. El hombre bendice alabando. Pero cuando nosotros deseamos la bendición divina para alguien, Dios te bendiga, o si es un sacerdote invocando de manera más explícita, más solemne la bendición divina y transmitiéndola, cuando la comunidad se deja y no se ha marchado como quien va a apagar un fuego, pues entonces esa bendición divina quiere decir que Dios te quiera bien, que Dios te trate bien y que tú te des cuenta. Pero esa bendición, a San Pablo le interesa subrayar que se verifica en Cristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, traduce ahora el breviario, con un circunloquio a mi modo de ver innecesario y gratuito, porque la palabra persona no aparece en el griego. Dios nos ha bendecido en Cristo. ¿En qué sentido? En un doble sentido, en que Cristo es causa instrumental de esa bendición y en que Cristo es medio vital de esa bendición. O sea, el Padre nos bendice a través de Cristo, gracias a Cristo, que es el enlace entre el Padre y nosotros, porque Cristo es Dios como Él y hombre como nosotros. Y por tanto es causa instrumental, canal de la bendición de Dios. Pero también es medio vital de la bendición. El Padre que vive con Cristo en la Trinidad nos bendiga a nosotros si vivimos en Cristo, porque entonces estamos en el mismo ambiente del Padre y Él nos mira en Cristo y a través de Cristo y nos bendice en Él, como dirá al final del cántico San Pablo, en su Hijo querido. ¿Y cómo nos bendice? In omni benedictione spiritali in celestibus, en toda bendición espiritual en los cielos. Por lo que hemos dicho, porque la bendición pertenece al mundo de Dios, a la órbita de Dios. Y Dios, de alguna manera, al bendecirnos, pongamos comillas a esta palabra porque es un término teológico, nos asume, nos abraza y nos inserta en Él. Y por eso, in celestibus, cuando un judío decía así, no olvidemos que Pablo escribe en griego, pero pensando en judío, en hebreo, en semítico. Cuando escribe así, cuando dice esto un judío, en los cielos es el ser de Dios, los cielos es el mismo Dios. Por tanto, el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Él. ¿Y qué quiere decir? Ahora decimos, con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales, que es una expresión rebuscada y extraña, porque espiritual y celestial no se distingue tan fácilmente. Y San Pablo dice así, con toda bendición espiritual en los cielos. ¿Y qué quiere decir con toda bendición? Pues sigue explicando en ese comentario suyo a los Efesios, San Jerónimo, que Dios no nos ha bendecido con una sola bendición, sino con todas. Pero no porque todos tengamos todas las bendiciones. Fíjense, es bonito esto.
sino porque a través de las bendiciones que poseemos, las poseemos todas. Con que Dios nos haya bendecido con esta bendición o con aquella o con dos o tres, en fin, nos ha bendecido con todas. Porque una bendición de Dios es un abrazo de Dios, es un mimo suyo, es una caricia y engloba todo su amor. Y por eso decimos con toda clase de bendiciones o con un plural neutro, con toda bendición. ¿Y por qué con toda bendición espiritual? Porque no se está hablando de dones materiales. Explica y desarrolla un poco, digamos, enumera otro padre de la Iglesia estas bendiciones y dice, ¿qué quiere decir con toda bendición espiritual? Pues que nos ha regalado los carismas del Espíritu Santo, que nos ha regalado la esperanza de la resurrección, que nos ha regalado la buena noticia de la inmortalidad, que nos ha regalado la promesa del reino de los cielos. Y sobre todo, porque sin esto último no sería posible todo lo anterior, que nos ha regalado la inescrutable, inimaginable dignidad de hijos de Dios. Aquí está la bendición de las bendiciones, en que, como veremos un poco después, nos ha soñado, nos ha deseado y querido y nos ha hecho hijos en el Hijo. Nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los cielos, en Cristo. Toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Él nos ha destinado en la persona de Cristo. Dice, con un punto y aparte o seguido, nuestra traducción española. Incluso aquí la Vulgata no está correcta, porque dice un como modal, sicut elegit nos, como nos eligió en la persona de Cristo. Pero lo que pone Pablo es una causal. ¿Por qué nos ha bendecido en la persona de Cristo? Ya que en Él nos eligió. Aquí está la raíz, el motivo, la explicación de esta bendición. Nos ha bendecido con toda bendición. Y podríamos preguntarnos, pero ¿por qué? Y es donde San Pablo dice, porque, causal, nos eligió. Ante mundi constitutionem. Y dice San Juan Crisóstomo, mediante quien nos bendijo, nos eligió. Nos había bendecido en Cristo porque antes nos había elegido en Cristo. Nos ha pensado en Cristo y nos ha acariciado con el primor de un enamorado, con la ilusión de una madre, nos ha acariciado en Cristo. Y esto ab eterno, ante mundi constitutionem, antes de crear el mundo, dice el español, pero la palabreja que pone San Pablo es catabolé, que quiere decir antes de la fundamentación inicial de todas las cosas, antes de la constitución, antes de organizar este cotarro, para decirlo en román paladino, antes de pensar en todo lo demás, ya me colocó a mí en mi sitio en su plan de salvación, antes de la constitución del mundo. Según Pablo, el plan de salvación es un plan eterno, un plan divino en primer lugar, que después se concreta, bueno, esto de después en Dios son nociones absolutamente inexactas porque en Dios no hay antes ni después, pero ese plan divino, hablando lógicamente, se concreta en una voluntad divina que cristaliza en un decreto divino. Y ese decreto divino
yo Dios dispongo que este Hijo mío en el Hijo sea santo, inmaculado por el amor, ese decreto divino se traduce, remata, diríamos así, en la eudoquía, que es la complacencia divina, es el embeleso divino. Y aquello que había partido de su plan eterno, Él lo puede tocar con sus manos de Padre si yo lleno sus sueños de Padre. Estos son los pasos divinos. Hablar de pasos en el inmutable es otra impropiedad, pero para entendernos. Lo primero, la precognición. Nos conoció antes de que nadie pudiera conocernos porque no habíamos llegado a la existencia. Y este es el grandísimo, asombroso milagro del amor de Dios, que entre miles y millones incontables de seres posibles me quiso a mí conociéndome y amándome. Y después de haberme conocido, como dice San Pablo en esos versículos extraordinarios de la Epístola a los Romanos 8, 29 y 30, a los que conoció los predestinó, a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó y a los que justificó los glorificó. Estos son los pasos, entre comillas, de esa precognición, que es el previo conocimiento. Hay un axioma filosófico que dice nihil volitum nisi precognitum, nada se quiere si antes no se conoce. Esto lo decimos 1000 veces en formulaciones más sencillas. La Santa Madre tiene una exclamación que lo dice literalmente: oh Señor y verdadero Dios mío, quien no os conoce no os ama. Por eso hay que ahondar más y más en el conocimiento de Cristo, que es una mina con abundantes senos de tesoros, dice el Santo Padre. Pues primero nos conoció, nos preconoció. Y después, no, ya digo, primero y después es inexacto, pero más o menos para podernos nosotros situar, nos predestinó. ¿Y qué es predestinarnos Dios? No entremos en el tema espinosísimo e interminable que ha suscitado tantas diatribas teológicas de la predestinación y la ciencia media. Yo no quiero aludir a nada de eso, porque no hace al caso y porque eso es algo infinito, pesadísimo. Sino la predestinación en el plan que la quiere explicar San Pablo. ¿Qué es predestinarnos Dios? La predestinación es la ordenación a un fin determinado y por tanto la preparación de medios aptos para la consecución de ese fin. En este sentido Dios nos ha predestinado. Ha soñado para nosotros en un fin, que es lo que viene a decir San Ignacio en el Principio y Fundamento. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. O sea, para ser santo e inmaculado en su presencia por la caridad. Pero para la consecución de ese fin, tanto ha de usar las cosas de este mundo cuanto le ayuden para la prosecución del fin para que es creado, dice San Ignacio. O sea, la predestinación incluye la ordenación a ese fin y la preparación de los medios aptos, porque como Dios es la suma justicia, yo no le puedo reprochar que no me conceda Él las gracias suficientes y necesarias en orden al fin para el que me ha creado. Si no llego al fin, queda por mí, no por Él. Así pues, precognición, predestinación, vocación. Y la vocación es elección, y justificación y glorificación. Todo eso para que ut semus sancti et immaculati in conspectu eius in caritate. Para que seamos santos e inmaculados, no irreprochables, inmaculados, en presencia de Él, en la caridad. Esto de que
tengamos que ser sí o sí santos e inmaculados, no está en contra de aquello que rezamos. No sé si el lunes, me parece, no sé qué día, en completas, en el Salmo 142, el segundo versículo. La Santa Madre lo tenía escrito en la celda, en su puerta, en la Encarnación, ese versículo. Non intres in judicio cum servo tuo, Domine, quia non justificabitur in conspectu tuo omnis vivens. Nosotros decimos, no llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. Y Orígenes explica, es verdad, sería imposible ser santos e inmaculados antes del llamamiento divino, naturalmente, y de la predestinación divina, porque es imposible en cuanto que hijos de ira, en cuanto que nuestra naturaleza de pecadores, ser santos e inmaculados. Pero esto no impide la conversión, sino que la impera este llamamiento divino, lo que constantemente nos está dando la esperanza de que en nuestra vida es no solamente posible, sino deseada por Dios, la transición del pecado a la gracia. Porque hace notar San Jerónimo que San Pablo no dice, no se eligió cuando éramos santos e inmaculados, sino que lo que dice es, nos eligió para que seamos, para que fuésemos santos e inmaculados. Somos elegidos para la santidad. No somos en orden a otra cosa. Dice San Juan Crisóstomo que Él nos hizo santos, pero nosotros debemos permanecer santos. Y que esto no solo deriva del amor, porque entonces no necesitaríamos ser salvados, ni deriva solo de nuestra virtud, porque entonces no experimentaríamos la gracia de la salvación, sino que deriva de ambas corrientes, del amor divino y del trabajo de nuestra voluntad por santificarnos, llenando la voluntad de Dios, tanto del amor como de nuestra virtud. ¿Y por qué esta redundancia aparentemente superflua? Ser santos e inmaculados. Y San Jerónimo la explica muy simpáticamente. Dice, es la misma diferencia que hay entre un chiquillo y un hombre virtuoso. El primero, el niño, es inmaculado, porque en él todo es limpieza. No hay posibilidad de raciocinio suficiente como para pecar. Por lo tanto, podríamos decir eso que hablamos de la inocencia de un niño, el candor, la limpieza, la pureza de un niño. El niño es inmaculado, pero el hombre adulto en la fe, que lucha por conseguir las virtudes y desterrar los vicios y sobre todo por dar la estatura de Jesucristo, este es santo. De manera que el llamamiento es a recuperar nuestra inocencia inicial una vez que hayamos desterrado nuestra condición de pecadores. Primero ser santos para volver a ese niño que todos llevamos dentro y que Jesús nos pide que recuperemos, porque si no, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Y cómo? Ser santos e inmaculados en su presencia, en la caridad, o por la caridad, para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Ser santos en su presencia es otro hebraísmo, otra manera de pensar y por tanto de expresarse, semítica, judía, que quiere significar la verdad absoluta, innegable, indiscutible de esa santidad. ¿Por qué? Porque todo lo que existe ante Dios existe de verdad. Porque Dios
no engaña. Lo que no existe ante Dios no existe. Y esto lo trasladamos incluso a nuestro lenguaje habitual. En fin, si hay educación y hombría, no es necesario usar esas expresiones, pero si no, a veces se recurre a jurar ante Dios, pongo a Dios por testigo. Quiere decir que si Él lo tiene ante Él, es que es verdad. Y esto también tiene una aplicación moral, espiritual, que es que somos sencillamente lo que somos ante Dios, ni más ni menos. Pero lo que somos ante Dios lo somos completamente. Y los hermanos igual. No es lo que es ante mí, ni lo que merece en mi consideración ni en mi criterio. Es lo que es ante Dios. Y es amado según lo que es amado por Dios. Esa es la medida del amor. Y por tanto el ser santos e inmaculados en su presencia es vivir en la verdad. A veces nos acostumbramos demasiado a ciertas componendas, contemporizaciones, más hijas de la diplomacia o de la prudencia mundana que de la rectitud y de la sinceridad evangélicas. Y es verdad que no siempre es oportuno decirlo todo o decirlo del todo, pero debería resultarnos más espontáneo, más connatural, más fácil el vivir conscientes de estar ante Dios que de estar ante las criaturas. Y si llegásemos a ese punto, nos aproximásemos a Él, no viviríamos tan pendientes de la imagen, de la opinión de los demás, de merecer más, un poco más, una pequeña, ridícula cantidad más de aceptación, de benevolencia, sino que vivir en presencia de Dios nos liberaría, porque la verdad os hará libres. Y la única verdad nuestra, de los demás, del mundo, es la que ve Dios, no la que vemos nosotros. Y esto también es fuente de paz, porque Dios, que lo ve todo y lo tiene ante Él todo, lo pasado, lo presente y lo futuro, es inmutable, es un lago imperturbable. Y yo debo entrar en eso que podríamos llamar equilibrio divino. Y me liberaría esa postura espiritual de vaivenes de mi sensibilidad, de mi afectividad, de mis desarreglos emocionales, porque viviríamos en Dios. La Santa Madre, en el último capítulo de su vida, como quien viene a recapitular todo, hace un cántico maravilloso a la verdad. Y dice, se me dio a entender una verdad que es sobre toda verdad. Y las verdades de la tierra no tienen nada que ver con esta verdad. Deberíamos vivir así, dejándonos iluminar por esta verdad. Hay momentos difíciles o desagradables en mi vida. Sí, ¿y qué? Los hay en mi comunidad. ¿Y qué? Los hay, y esto ya empieza a ser un poco más preocupante, en la Iglesia. Momentos, épocas que adquieren una gravedad muy preocupante humanamente hablando. ¿Y qué? Dios es el Dios de la verdad,
lo ve todo y todo está ante Él y lo tiene todo previsto. Y Él es el Señor de la historia. Y Él sabe por qué permite situaciones incomprensibles o presencias del mal o actuaciones diabólicas o contrariedades, en fin. Vivir en su presencia es vivir en su paz y es vivir en su libertad. Tendríamos que trabajar esto porque, perdónenme, no siempre se percibe en nuestro mundo eclesiástico y religioso y monjil una intención recta ni una manifestación clara de las cosas. Y a veces es por una solicitud excesiva de cómo me va a condicionar hoy o mañana o pasado estar en presencia o en contacto de tales criaturas. Vivamos en presencia de Dios, en la caridad. Esto es lo que quiere decir esa expresión paulina. Esta expresión quiere decir algo más. Ser santos e inmaculados in conspectu eius, en presencia de Él, quiere decir el efecto de la santidad. ¿Cuál es ese efecto? Consagrarnos a Dios. Y astare corandeo, vivir es vivir ante Él, es servirle. La plegaria eucarística segunda, que fue una de las nuevas que se hicieron del misal, claro, no siendo el canon romano, todo es nuevo, pues está un poco tomada de la plegaria de San Hipólito y se dice que nos hagas dignos de servirte en tu presencia. Bueno, otra cosa mal traducida, porque el latín, por eso me gusta decir el canon de la misa en latín, dice astare corante et tibi ministrare. Haznos dignos de estar ante ti, frente a ti, y ministrar para ti, o sea, y servirte. Pero son dos acciones sucesivas y causal la segunda de la primera. Yo te puedo servir y te serviré mientras viva en tu presencia, porque tu presencia es la que me está consagrando y la que me está dando fuerza, ilusión para servirte. Por lo tanto, astare corandeo, estar ante Dios, es servir a Dios y es vivir en Dios. Y esto in caritate, en su presencia por el amor. Podemos entenderlo también en tres sentidos. Primero, saltándonos lo de santos e inmaculados y yendo al inicio de la frase. Dios nos ha escogido, metamos todo lo de en medio entre paréntesis, por amor. Y entonces ese amor haría referencia a la elección divina. Segundo sentido, el que solemos darle y en el que lo entendemos siempre, para que seamos santos e inmaculados por el amor. Y tercer sentido, un poco más traído por los pelos, pero algunos escrituristas se adhieren a él, es que ese por amor enlace con la siguiente frase. Él nos ha predestinado en la persona de Cristo. Y entonces, como no se ponían puntos y comas en condiciones antes, sería, por amor, Dios nos ha predestinado en la persona de Cristo. Bien, esto pueden ser sutilezas de interpretación de la Escritura y parece que lo más conducente sería adherirse a la segunda interpretación, que es la de siempre, que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Y a continuación dice San Pablo que nos predestinó en adopción. Qui predestinavit nos in adoptionem. La palabra adopción desaparece en la traducción española y es una palabra clave, porque es la que da, valga la redundancia, la clave para entender nuestra filiación en Cristo. Pero la palabra adopción puede ser un poco peligrosa si no la sabemos interpretar bien,
porque un niño adoptado puede gozar de toda la fortuna del padre, de todo su patrimonio, de sus apellidos, pero no es consanguíneo del padre. Y nosotros somos hijos por adopción en el sentido de que el Hijo de Dios es uno solo, el unigénito del Padre. Pero al ser nosotros hijos en el Hijo, estamos injertados en ese tronco maravilloso que es el que nos proporciona la savia vivificadora de la gracia, que es Cristo. Y entonces somos, decían los padres de la Iglesia, refiriéndose a la Eucaristía y también a este misterio de la filiación adoptiva, concorpóreos y consanguíneos de Cristo. Y por eso Dios nos ha predestinado a la adopción, en vista de la adopción, de una filiación maravillosa, inimaginable para nosotros, que nos hace entrar en la corriente de la vida divina. Nos predestinó en el amor, porque al predestinarnos nos regaló gratuitamente el amor, in adoptionem, para la adopción, o sea, para la participación por la gracia en la filiación única, natural y divina de Cristo, el unigénito del Padre. Nos predestinó en la adopción por Jesucristo. Jesucristo es la causa meritoria. Por su muerte, por su sangre derramada en la cruz, podemos nosotros llamarnos hijos de Dios, por sus méritos. Jesucristo es la causa ejemplar, porque nosotros somos hijos como el Hijo, según el modelo del único Hijo. Y Jesucristo es la causa eficiente, porque es Él el que nos hace hijos. Y sin Él no seríamos hijos nosotros. Nos ha predestinado en la persona de Cristo a ser sus hijos, conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, en el origen de todos los dones de Dios está su amor libre y gratuito, sin mis méritos. Por eso es un drama el encontronazo que se produce por nuestra falta de correspondencia a la gracia entre la voluntad consecuente de Dios, que tiene, digamos, entre comillas, como que resignarse a esa voluntad antecedente con la que nos soñó ab eterno, santos e inmaculados, y con qué grado de gracia y de gloria. No frustremos el plan de Dios, porque nos ha predestinado en adopción en la persona de su Hijo, conforme al beneplácito de su voluntad, y lauden gloriae gratiae eius. Y aquí terminamos en esa expresión que volvió loca a Sor Isabel de la Trinidad cuando la descubrió, mejor dicho, cuando se la descubrió una hermana de su comunidad, y que le hizo desde entonces identificarse de una manera plena con esa expresión y firmar con ella. LD, que en francés coincide las iniciales con el latín, y como no sabía latín, pues puso en el mismo acusativo que se lo encontró, lauden glorie, in lauden glorie, pero en realidad sería laus glorie, alabanza de gloria. Pues, ¿qué quiere decir esto? Hay un padre de la Iglesia que dice, ¿por qué nos ha elegido in lauden glorie gratiae eius, para alabanza de la gloria de su gracia? Para que Dios manifieste la excelsa gloria de su poder, pues no solo nos perdona, sino que nos adopta como hijos. Y diríamos así, laus glorie es por el poder de Dios, que seamos alabanza de su gloria, porque engrandezcamos y manifestemos su poder, su gloria. Y laus gratiae, alabanza de su gracia, porque aplaudamos y evidenciemos su generosidad. O sea, diríamos así, la gloria de Dios resplandece en su modo gracioso de proceder, en que Dios lo hace todo por su real gana, que nos lo ha dado todo gratuitamente. La gloria de su gracia es, por decirlo castizamente, su rumbosería. Dios es rumboso y nosotros alabamos ese rumbo suyo con nuestra santidad.
En ese sentido, somos alabanza de la gloria de su gracia, que parece un circunloquio un poco enrevesado. No, sencillamente es así, que si yo soy santo, mi vida, aunque esté escondida y silenciosa, será un grito ante el mundo. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Mirad qué abismo de generosidad, de sabiduría el de Dios. Mirad qué rumbo el de Dios, que lo regala todo. Pues hay una criatura, decía Sor Isabel, que ha sido más y mejor que nadie. Lauden glorie, la Virgen Inmaculada, Llano Acheli, que ella nos conceda no defraudar el plan de Dios y nos haga llenar ese deseo con que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ha soñado en nosotros, acariciándonos en su mente divina ante mundi constitutionem, para que seamos santos e inmaculados en su presencia por la caridad.